Jehová de los ejércitos será corona de hermosura y diadema de gloria para el remanente de su pueblo. Oye eso, oye qué bello. El Jehová de los ejércitos será una corona y una diadema de gloria y de hermosura para el remanente fiel de su pueblo. A ese nivel, el Dios al cual tú y yo hemos creído quiere adornarte de gloria, quiere adornarte de bendiciones, quiere adornarte y cubrirte de todo el poder que reposa sobre él. A lo largo de estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la batalla que debe de enfrentar el creyente y ahora nos estamos concentrando en las herramientas, en las armas que tiene. Y hemos utilizado como texto insignia ese glorioso versículo de Corintios que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Me encanta también porque más adelante continúa diciendo que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y eso es fascinante. Llevar todo pensamiento cautivo, no solamente el tuyo, que ya es una batalla que muchas veces la perdemos, gobernar nuestro propio pensamiento para que esté sometido a la obediencia de Cristo, sino también todos los pensamientos que puedan existir en este universo. Toda propuesta debe estar por debajo de las declaraciones de Cristo. Y yo creo que el pasaje donde se enumera más perfectamente las herramientas, las armas que tú tienes para esta batalla espiritual se encuentra en el libro de los Efesios, en su capítulo 5, que por cierto fue también el que vimos el mes pasado. 6, gracias. A partir de su versículo 10, dice así. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del maligno. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz y sobre todo ármense con el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos del enemigo. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y termina diciendo, orando en todo tiempo en espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Amén. Permíteme por favor orar para que el Señor bendiga la exposición de su santa y bendita palabra. Soberano Señor, Padre Santo, bendito y eterno, que toda la gloria, el poder y la honra sean siempre tuyas en la iglesia. Ayúdanos, Dios, a estar prestos a escuchar lo que tú hoy tienes que decir. Mira cada corazón, mira cada hermano, cada amigo que está aquí hoy presente. Abre sus corazones y que estas palabras puedan impactar sus vidas. Asimismo, Dios, mira al predicador, mira sus debilidades, oh Dios, y no permitas que ninguna de ellas interfiera con el mensaje que tú quieres dar. En tu poderoso y eterno nombre oramos todas estas cosas. Amén. Amados hermanos, la carta a los Efesios es una de esas joyas de la literatura antigua. No solamente entre los teólogos se tiene esta apreciación, sino también entre los filólogos, los que estudian la literatura clásica, los que estudian a Tucídides, a los diálogos de Platón y se dedican
a hacer esos estudios, ellos miran la carta a los Efesios y dicen que es un monumento a la retórica. Ellos entienden que ha sido tan perfectamente confeccionada que solamente un astro de la literatura puede haber hecho esto. Eso nos habla y nos dice a nosotros la capacidad que tenía el apóstol Pablo para manejar el lenguaje. Y cómo él quería que a los efesios ellos tuviesen un documento que fuese tan explícito y tan claro. Y aquí él explora toda la riqueza y la belleza que Dios tiene para decirnos acerca de su iglesia. De hecho, la carta a los Efesios es la base de donde nosotros sacamos toda la eclesiología, es decir, el estudio acerca de la iglesia. Hay declaraciones hermosas, pero ese primer capítulo, desde el versículo 1 hasta el 14, es un himno glorioso donde el apóstol Pablo enumera todas las bendiciones que Dios ha dado a su pueblo. Y es un canto de alabanza y dice, bendito el Dios que nos ha predestinado, que nos ha elegido, que nos ha dado redención en Cristo. Y comienza a enumerar todo eso. Y los 3 primeros capítulos, el apóstol Pablo se dedica sola y exclusivamente a enumerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. A partir del capítulo 4, entonces, como lógica natural, él agarra y dice, ahora lo que Dios ha hecho debe de resultar en lo que tú haces. ¿Escuchaste eso? Lo que Dios ha hecho debe de impactar lo que tú haces. Y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, el apóstol Pablo comienza a hablar de las responsabilidades del creyente. Y desde el capítulo 1, él comienza a enumerar de que nosotros estamos en un universo, en un mundo que nos es adverso, que nos es contrario. Adivine por qué. Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Que si eso hicieron con la rama verde, ¿qué harán con los retrojos? ¿Qué harán con nosotros que apenas llegamos a rama seca? Y ciertamente la iglesia no ha dejado de ser perseguida en todo el tiempo. Porque recuerde que aunque nosotros estamos en un país, en un continente donde el cristianismo puede ejercitarse de manera libre, la iglesia es una sola y la iglesia en Oriente no le está pasando bien. Hoy por hoy la iglesia cristiana sigue siendo la religión más perseguida a nivel mundial, por encima de cualquier religión. La iglesia nunca ha dejado de pasar tribulación. Por ende, muchas veces cuando uno lee la carta a los Efesios y ese capítulo 5, cuando comienza a hablar de la llenura del Espíritu, luego en el capítulo 6 comienza a enumerar las relaciones, uno mira eso y uno puede pensar que es muy idílico, porque el apóstol Pablo nos presenta una especie de visión beatífica de cómo deben ser nuestras relaciones. El esposo que ame a su esposa, la esposa que se someta a su esposo como Cristo lo hace, como la iglesia lo hace a Cristo. Que los hijos sean obedientes a sus padres, que los padres no desanimen a sus hijos. Amos deben de no amenazar a sus esclavos. Esclavos obedezcan a sus amos. Y uno se pone a pensar, y eso es real. Cuando nosotros bajamos a la realidad, que vivimos nuestro día a día, no se mira así. No se ve ese cuadro de perfecta unión y coinonía. Por el contrario, lo que vemos es ataque constante. Lo que vemos es dificultad constante. Y el apóstol Pablo no es ajeno a eso. Y ahora comienza a decirnos que nosotros tenemos una lucha. Tenemos una lucha para obedecer esos mandatos que Él nos ha dado. Tenemos una lucha contra nuestra propia carne.
tenemos una lucha contra los principados en las regiones celestes y tenemos una lucha con nuestro adversario que está maquinando cómo hacernos caer y cómo interferir en la obra que Dios ha de hacer en su iglesia. Por ende, el apóstol Pablo quiere que los cristianos estén seguros y estén conscientes de todo el arsenal que ellos tienen. Y específicamente yo me voy a enfocar hoy en la coraza de justicia, en esa herramienta que tienes. ¿Qué significa esa coraza? ¿Cómo yo puedo fortalecer? ¿Por qué debo de ponérmela? A lo largo de todo este sermón, lo que quiero que tengas en cuenta es esa idea. ¿Qué significa la coraza de justicia? ¿Cómo yo logro tener esa coraza de justicia? Eso es lo que trataremos de responder. Un poquito de historia. La región de Éfeso no era cualquier cosa. Era una ciudad muy importante para el imperio. De hecho, era la capital del imperio oriental. El imperio romano era demasiado grande para poder ser administrado. Entonces lo que hacían era que lo dividieron en 4 cuartiles y la ciudad de Éfeso era la capital del imperio de Oriente. Y no solamente era importante políticamente, sino que también tenían un puerto. Es decir, que era una ciudad muy populosa y llena de comercio. Y por si fuese poco, también era una potencia en cuestiones de religiosidad. Y aquí quiero detenerme un poco. En Éfeso estaba el templo de Diana, Diana de los Efesios, una belleza arquitectónica sin parangón, una de las maravillas del mundo antiguo. Pero la belleza solamente se queda ahí, porque lo que se practicaba allá adentro no es digno ni siquiera de mencionarse como compete a santos. Y eso es una frase que aparece en Efesios. Nuestro querido amigo y compañero Timoteo, que era pastor en la iglesia de Éfeso, tenía una película pornográfica 24 horas, 7 días a la semana, enfrente de la iglesia. Eso era el templo de Diana, para que tengan una idea. Allí se practicaba la prostitución religiosa. 400 metros alrededor del templo había una zona de tolerancia donde cualquier delincuente ya no podía ser apresado, ya no podía ser tocado, y eso le daba un matiz general de cómo esa región era el hervidero de un grupo de delincuentes y de depravados. Heráclito, uno de los filósofos griegos, decía de esta situación de que los efesios, para lo único que servían, era para que murieran ahogados. La opinión que tenían los mismos griegos de los efesios y de los corintios era que esa gente no servían para nada, porque vivían de manera nefanda, tenían una conducta horrible. Y allí vemos de nuevo, allí en ese contexto, en esa podredumbre social, tenemos al apóstol Pablo apremiando a los creyentes diciendo, pónganse la armadura. En ese contexto, en un contexto de inmoralidad sexual, en un contexto de corrupción política, en un contexto de adversión, porque muchos de ellos eran rechazados y perseguidos por ser cristianos. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo un grave problema en Éfeso, porque los fabricantes de ídolos se ensañaron contra él porque él estaba predicando de que eso no tenía poder, de que los ídolos no tienen poder y que hay un solo Dios verdadero. Ese culto, el culto cristiano, representaba una pérdida económica para un renglón de la sociedad de los efesios. ¿Se dan cuenta ahora? ¿Tenían problemas los hermanos de la iglesia de Éfeso? Bastante. Tenían problemas económicos porque no le daban trabajo. Tenían problemas espirituales porque estaban adversando contra una potestad horrible. Mira qué cosa más bella. Y por si fuese poco, tenían una persecución. En ese ambiente tenemos al apóstol Pablo apremiando a los creyentes, diciéndole,
pónganse toda la armadura de Dios. Pero antes de decir eso, Él establece lo siguiente. Versículo 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y he allí la primera y más importante herramienta, arma que tú tienes en la lucha espiritual, el poder de Dios. Lo voy a repetir. La más importante y definitiva herramienta que tienes en esta lucha es el poder de Dios. Vamos a entender esto. Capítulo 1 del libro de los Efesios, versículo 19. Vamos a leerlo desde el 18. Dice, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí viene, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza. ¿Cuántas veces hace Pablo alusión en un solo versículo al poder de Dios? 3, 4 veces. Y esa palabra, inmensurable fuerza de su poder, la palabra allí inmensurable es la misma que de donde nosotros traducimos la palabra hipérbole. ¿Cuántos recuerdan lo que es una hipérbole? Una exageración. Así que una manera de leer el texto sería, ¿y cuál la exagerada grandeza de su poder? Nuestro Dios tiene un poder exagerado. Y ese poder exagerado, Dios lo ha puesto a tu disposición. Tengo que aplicar esto a nuestra vida. Amado hermano, si Dios te ha dado el poder más descomunal que tiene este universo y que jamás podrá ser superado, ¿por qué no lo usas? ¿Por qué quieres luchar en tu fuerza? ¿Por qué ese pecado quieres taparlo con nuevos hábitos y no quitarte el viejo hombre? Matar el viejo hombre. El poder que Dios te ha dado es el suyo. Tienes a tu disposición el poder de Dios. ¿Tú sabes lo que eso implica? El poder para crear, el poder que creó los cielos y las tierras, es exactamente el mismo poder que Dios nos ha dado con el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio puede crear una nueva criatura. Puede transformar, puede cambiar un corazón de piedra en uno de carne. Eso es poder. No existe doctrina alguna, no existe filosofía, no existe política alguna que pueda superar lo que el Evangelio puede hacer en el corazón de un individuo, en el corazón de una sociedad. El poder de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y nosotros vivimos en ese poder. Dios te ha dado toda la riqueza, toda la grandeza de su poder y está a tu disposición. Con eso en mente, ahora, ¿qué diablo puede sobrevivir en presencia de un creyente? ¿Qué maldad puede ir en contra de él? ¿Qué pecado puede vencerte? Solo el que tú quieras que te venza. Lo único que puede vencer a un creyente es lo que él quiere que lo venza. Porque si él se hacía, si él se agarra, si él se aferra al todopoderoso Jehová de los ejércitos que está a su disposición, no hay batalla que no puedas ganar. No hay batalla que no puedas ganar. ¿Y por qué vemos tantos cristianos derrotados? Porque no se aferran al poder de Dios. Es interesante que ese poder, que es enumerado, ese exagerado poder, que no se le olvide, el poder de Dios es ¿qué? Exagerado. Es tan grande que no puede ser cuantificado.
simplemente es inmensurablemente grande. Y ese poder está a tu disposición. ¡Úsalo! ¡Úsalo! Eso es como el que está reparando algo y quiere quitar el tornillo con los dedos y tiene una caja de herramientas al lado. Hay que reparar el carro con los dedos. Una caja de herramientas al lado. Hermano Domingo, que sabe de herramientas. ¿Usted sabe lo que es tú querer armar un armario, un mueble con los dedos? Dios te ha dado su poder. Dios te ha dado su fuerza. Y si hay algo que se necesita en una batalla, adivine qué es. El poder, la fuerza. Y más en la naturaleza de la batalla que usted y yo tenemos que pelear. Porque no es contra carne ni sangre. Entonces no es con hábitos que tú vas a vencer tu pecado. No es cambiando de rutina. No es cambiando de ambiente tampoco. Es con el poder de Dios que tú lo vas a vencer. Y lo voy a repetir hasta la saciedad. Es con el poder de Dios que vas a vencer. Es con el poder de Dios que vas a vencer. Continuamos entonces. Esa armadura de Dios que se sigue enumerando, el apóstol Pablo da un imperativo: vístanse con toda la armadura de Dios. Y ahí hay un misterio. Porque muchas veces nosotros pensamos en estos elementos como recursos que son tuyos. Es mi justicia, es mi verdad, es mi salvación. No, es de Dios. ¿Es la armadura de quién? De Dios. Mira, por ejemplo, si tú vas conmigo a Isaías capítulo 59, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Isaías capítulo 59, versículo 17, si no mal recuerdo. Dice así: se vistió con coraza de justicia y puso el casco de salvación sobre su cabeza, se vistió de ropas de venganza y se cubrió de celo como de un manto. ¿Adivina de quién está hablando? Del Mesías. El versículo anterior dice que es el propio Dios que se está vistiendo con una coraza de justicia. De nuevo, Dios nos ha dado el recurso de su poder y ahora nos está dando el recurso de su armadura. Él nos está armando con sus recursos, nos está armando con su poder y también con su armadura, con sus armas. Y ahora viene la coraza de justicia. Jehová está siendo vestido y asimismo Él nos ha vestido con justicia. En Tesalonicenses el apóstol Pablo también compara esa coraza con la coraza del amor y la misericordia. Justicia, verdad y misericordia. Justicia, verdad, misericordia y amor son las armas con las cuales nosotros podemos vencer. Porque el enemigo viene ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Pues Dios utiliza una estrategia completamente diferente. Dios viene a salvar, a sanar y a edificar. Y así mismo te ha armado a ti con esas herramientas para confortar los corazones de hermanos, para levantar al caído, para predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo vencemos a las huestes celestiales? ¿Yendo por ahí como cazafantasmas, buscando demonios en la sopa? No, practicando la justicia, predicando el evangelio. En la cruz de Cristo, Él asestó el golpe definitivo al reino de las tinieblas. Es como la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra entre los aliados y Alemania, en el día D, que fue cuando las tropas británicas desembocaron en las playas de Normandía,
y allí lograron vencer al ejército alemán. Eso se conoce en historia como el Día D, porque es la batalla que destruyó completamente al imperio del nazismo alemán en ese momento. Pero la guerra se ganó un año después y se sobreviven testimonios de generales que decían que el Tercer Reich le mandaba durante ese año simplemente hacer daño, porque ellos sabían que habían perdido. Habían mandatos a destruir monumentos, obras de arte, hacer daño, lo único que querían. Satanás es así mismo. Satanás sabe que está vencido y lo único que puede hacer es daño. La única estrategia que él tiene es hacer daño. Él está absoluta y totalmente vencido en la cruz de Cristo. Y de lo que tenemos que cuidarnos es de sus estratagemas, porque lo que él quiere es ¿qué? Es hacer daño. Y armados ahora con el poder de Dios, ¿qué es lo que hace? Crear, no dañar. El Dios que creó todas las cosas nos ha dado ese poder para crear vida nueva, para crear relaciones nuevas, para tener una nueva humanidad, para tener nuevas relaciones, para tener una nueva vida según la justicia de Cristo. Nosotros somos una nueva humanidad con un nuevo orden, mientras que allá afuera lo que hay es disolución, caos. En la iglesia hay armonía. En la iglesia hay paz. En la iglesia hay amor. Leonard Ravenhill, uno de los evangelistas más geniales del siglo XX, dijo una vez que el milagro más glorioso que Dios puede hacer es tomar un hombre con un corazón inmundo, de un mundo inmundo, sanarlo, limpiarlo y volver a colocar ese corazón y ese hombre en un mismo mundo completamente podrido y permanecer puro. Asimismo, amada iglesia, Dios ha provisto una avanzada de su reino, un cuartel dentro de este campo del enemigo para que nosotros podamos emprender su estrategia para la victoria, su estrategia para ganar este universo, su estrategia para que este evangelio sea y llegue hasta los confines del mundo. Esa coraza de justicia es Dios mismo. El apóstol Pablo en el capítulo 4 dice, revístanse del nuevo hombre, que es según quién. ¿Está en eso el varón? Vístanse del nuevo hombre que es según Cristo. Al final de cuentas, esa coraza de justicia es lo mismo que aquella doctrina gloriosa, pero descuidada de nuestra unión con Cristo. Separado de Cristo, nada podremos hacer. Pero unido a Él, amado hermano, unido a Cristo, nosotros llevamos mucho fruto. Somos fructíferos en Cristo. Somos edificados en Cristo. En Cristo tenemos redención, en Cristo tenemos victoria. Eso tiene muchas aplicaciones importantes para nuestra vida. Esa coraza de justicia debe de estar tan entretejida en nuestro pecho que nuestras partes más débiles deben ser fortalecidas. El apóstol Pablo dice que es siempre. Hay una historia muy interesante de un soldado argentino que peleó en las Malvinas. La guerra de las Malvinas, ustedes saben que fue entre el ejército británico y Argentina para la isla de las Malvinas. Y al final lo terminó ganando Gran Bretaña. Pero el punto que quiero recordar es lo siguiente. Ese soldado pagó nada más y nada menos que $13,000 por un casco. Porque él reconoció que ese casco fue el que le salvó la vida a él. $13,000. Y cuando él abrazó ese casco, se cuenta que las lágrimas comenzaron a brotar y él dice, este casco me salvó la vida. Imagínate tú
Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre él y nosotros? En que la guerra que él peleó ya se acabó. La guerra que tú y yo estamos peleando todavía está en su punto más grande. Y esa armadura, créeme que la vas a necesitar. Créeme que la estás necesitando. Vístete de la armadura de Dios. Vístete, atesórala. No importa lo que tengas que pagar por tener el yelmo de la salvación, por tener la coraza de la justicia, el calzado de la proclamación del evangelio, la espada de la palabra de Dios, el cinto de la verdad. No importa lo que tengas que pagar, lo necesitas, porque de lo contrario vas a morir. Vas a ser derrotado. ¿Cuántos han visto la película Rescatando al Soldado Ryan? Hay un personaje interesante allí que es el secretario. Él estuvo toda la película con una arma más grande que él, llena de tiros, y durante toda la película no tiró un tiro. Lamentablemente muchos de nosotros como cristianos nos podemos ver reflejados en ese personaje. Estamos armados con el exagerado poder de Dios y no tiramos un tiro. Un pecozón no tiramos. Ni por empanto. Amado hermano, es tiempo de que despiertes porque estás en guerra. ¿Y guerra avisada? ¿Y si lo mata? ¡Ay, cuánto descuido! Amado hermano, vivimos en una guerra constante. Vuelve de nuevo a los rudimentos de tu fe. Biblia, oración, ayuno. Son las herramientas que Dios ha dado, es la estrategia de Dios. Puede parecernos anticuado, puede parecernos que no puedes, ¿cómo es eso? Que este problema tan grande, esta deuda tan inmensa, esta mujer que no la soporto, este hombre infiel, yo no encuentro qué hacer con este muchacho. ¿Cómo es que yo fajándome orar? No, es orando y con la acción. No. Confía primero. Aprende a confiar primero en Dios. Aprende a nutrirte de su palabra primero. Y después Él te guiará a la acción. Él te guiará a qué decisión tomar. Él te guiará a cómo obrar correctamente. Esa coraza de justicia es la justicia de Cristo que ha sido imputada al creyente. En la cruz, Cristo nos ha dado toda la justicia perfecta. Él cumplió la ley a su cabalidad. Eso que nosotros no logramos hacer, Cristo lo ha cumplido y nos los ha regalado. Aférrate a esa justicia. Pero espérate. Y ahí viene el punto. Esa justicia que Cristo ha conquistado por nosotros y nos las ha dado, nos las ha imputado, tú tienes que hacer la realidad. Tú tienes que volver, que esa justicia se convierta en una realidad en tu vida. Tú tienes que hacer que esa realidad, que esa justicia se vea. La justicia de Cristo debe verse en tu vida. Y por último, para terminar, el apóstol Pablo está pensando en una comunidad de creyentes. Si tú te pones a ver, todos los verbos están en plural. Vístanse, pónganse, fortalezcanse, estén firmes. ¿Se dan cuenta? Todos están en plural. Porque el apóstol Pablo está pensando en la iglesia. Porque si un creyente, uno, tiene todo el poder de Dios a su disposición, imagínate la iglesia. Imagínate todos juntos, unidos a una sola voz, orando por un mismo propósito.
enfocados en una misma meta, la Torre de Babel nos va a quedar cortos de las cosas que nosotros podemos construir con el poder de Dios y la unidad de su pueblo. Revístete de esa justicia. Despierta, amada iglesia. Despierta. Estás en guerra. Y no cualquier guerra. Estás en una guerra constante, en una guerra férrea, que está en su punto más álgido. No te duermas. No te quites el casco. Que ni se te ocurra quitarte el chaleco antibalas que tienes. Por el contrario, duerme con Él. Fortalécete en Él. Fortalécete en el poder de su fuerza. Cada día, cada mañana, aférrate a que Dios te ha dado su poder. Aprende a dominar ese poder. Aprende las cosas que tú puedes lograr con ese poder. Para que así nosotros logremos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y a ti, amado amigo que me escuchas y estás aquí por primera vez, no puedo terminar este sermón sin darte una palabra a ti. Asimismo, como el creyente tiene a su disposición el exagerado poder de Dios para lograr su salvación, de la misma manera, ese exagerado poder de Dios está en tu contra. Porque Dios odia el pecado. Porque Dios no resiste. La Biblia dice que Él es tan santo que siquiera puede ver el pecado y ha prometido destruir hasta la saciedad cualquier rastro de desobediencia, cualquier elemento por pequeño que sea de maldad, será desarraigado de este mundo. Y tú en tu estado de pecado eres un colaborador directo a toda la maldad que tiene este mundo. Vuelvo a repetir. Así como el creyente tiene a su disposición el exagerado poder de Dios, ese mismo exagerado poder de Dios está en contra tuya. Y de la única manera que tú podrás escapar de ese puño que viene crispado para aplastar a esta humanidad pecadora, es un madero ensangrentado de hace 2000 años. Aférrate a Cristo y escapa de la ira venidera. Escapa de la ira venidera para que en vez de un puño, tú encuentres una mano amigable invitándote a entrar. En vez de un padre airado, en vez de un juez airado, encontrarás a un padre amoroso. Recuerda la coraza de justicia. Aférrate a ella. Aférrate a esa coraza de justicia. Y número 2, recuerda que la herramienta más grande que tienes es el poder de Dios en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y cree que Jesucristo es el Señor. Oremos.